YouTube, Facebook, Amazing Facts Latino, Descubriendo el Apocalipsis, ambos, y también Salvación TV en Puerto Rico. También están ellos pasando esto en vivo por la televisión. Así que gloria a Dios por eso. Yo voy a aprovechar ahora y voy a agarrar mis redes sociales y voy a compartir el enlace desde Facebook y desde YouTube. Ya lo voy haciendo para que otras personas puedan añadirse, porque así también ellos pueden hacer preguntas, ¿verdad? Estamos tomando preguntas en vivo y estamos tomando preguntas en persona, perdón, a los que están aquí. Y también por las redes sociales, que allá se encuentra la reina, ¿verdad? Tomando entonces al cargo de las redes y la ingeniería. Saludos también a Salvación TV y a todos los que nos están viendo para nuestro tema número 4, parte número 4, viviendo sin intercesor. Así que para aquellos que están con nosotros quizás por primera vez o que están viendo, recuerden, pueden escribir a mi correo electrónico carlitosmunoz@gmail.com y yo les envío. Ya esta semana estuve enviando el libro Cara a Cara con el Verdadero Evangelio, ¿verdad? Si ustedes los que están aquí no lo tienen, tenemos más copias. Yo creo que todo el mundo que está aquí lo tiene. También les di hoy una copia sobre las notas del estudio en sí. Ese estudio que les di, es el estudio que estamos haciendo yo y el anciano Mike Rich de Granite Bay. Él y yo estamos también dando una clase sobre el santuario, y esta misma temática la estamos tocando allá en inglés. Yo la estoy haciendo un poquito diferente aquí con ustedes, pero también la estamos tocando allá en la escuela sabática en inglés. Él y yo, ¿verdad? Él mayormente, yo entro para ayudarlo de vez en cuando. Así que la temática es parecida. Nosotros tomamos estos estudios y los estamos desarrollando allá, y por eso decidí desarrollarlo aquí con ustedes. Así que recuerden, el próximo sábado se supone que el pastor Doug predique, así que no vamos a tener culto aquí. Volvemos con la traducción. ¿Cuánto disfrutaron el sermón del pastor John Ross hoy, verdad? Muy bueno, excelente. Yo quisiera que él predicara más, ¿verdad que sí? Para mí él es el mejor predicador que tenemos. No digan eso, no digan que yo dije eso. Pero tenemos el sábado entonces próximo a las 4, volvemos con la parte número 5, y están los temas anteriormente grabados en YouTube, en Facebook, Amazing Facts Latino, y en Descubriendo el Apocalipsis. Amén. Así que el tema de hoy se titula El tiempo de angustia y la abominación desoladora. Así que vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Padre Santo, gracias nuevamente por el privilegio, por el honor que nos concede de estar aquí en esta tarde, queriendo estudiar, no solamente los que se encuentran aquí en persona, sino también aquellos que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Hay personas, Padre, que nos están viendo desde Italia, desde Europa, desde Sudamérica, Centroamérica, aquí en Estados Unidos, en diferentes partes. Así que lo que queremos, Padre, es seguir estudiando, aprendiendo, profundizando en estos temas para estar preparados y listos para el tiempo en el cual vivimos y lo que está por venir más adelante. Bendícenos, Padre, dirígenos, que no sean palabras de hombre, que sea tu palabra la que hable, que nos dirige y nos muestre estas verdades tan lindas, y no es solamente entenderlas y comprenderlas, sino que podamos vivir de acuerdo a ellas. Gracias por escucharnos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, la semana pasada una pregunta que yo contesté, pero no utilicé la Biblia para contestarla, y eso, después que me fui dije, debí haber utilizado la Biblia. La pregunta era sobre el juicio de los vivos. ¿Cuántos recuerdan esa pregunta? Dijeron, ¿cuándo comienza el juicio de los vivos? Esto es una pregunta muy, muy común que hacen la gente. Y mucha gente enseña que el juicio de los vivos ya comenzó. ¿Verdad que sí? Hay personas que dicen eso. Yo entiendo que el juicio de los vivos no ha comenzado todavía, sino que yo les explico a ustedes que el juicio de los vivos comienza ¿cuándo? ¿Quién recuerda? ¿Cuándo comienza qué cosa? Las leyes dominicales, ¿verdad? Entiendo que ahí comienza, porque ahí viene la primera fase del juicio de los vivos, que es con la iglesia. ¿Recuerdan eso? Esa primera fase del juicio de los vivos comienza con la iglesia primero. La iglesia es zarandeada o sacudida. Lo que sale de ese son los que reciben la lluvia tardía, son los que reciben y salen a predicar el fuerte clamor, que es el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis. ¿Están conmigo? Ahora, ¿cómo lo puedo comprobar bíblicamente? Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 9, Ezequiel capítulo 9. Aquí es uno de los lugares donde más claro nos habla sobre sobre lo que es el comienzo del juicio de los vivos.
Ezequiel capítulo 9, cuando lleguen ahí, me pueden decir amén. Amén. Amor, ¿me puedes hacer un favor y decirle a ellos que estamos grabando y que no se acumulen ahí atrás porque eso distrae mucho? Gracias. Tú lo haces. Gracias, Nina. A Ezequiel capítulo 9, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice aquí. En el capítulo 8 hay 4 abominaciones que están ocurriendo. Vamos a tirar la plataforma. En el capítulo 8 hay 4 abominaciones. Estas son las peores abominaciones que existen que están ocurriendo dentro del santuario. Y noten, vamos a ver la cuarta abominación, que es la peor de todas. Ezequiel capítulo 8, ¿cuántos están ahí? Versículo 16 dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor. ¿Dónde está ocurriendo esto? En el santuario. Y aquí que junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor y sus rostros ¿hacia dónde? Hacia el oriente o hacia el este. ¿Y qué hacía? Adoraban al sol postrándose ¿hacia dónde? Hacia el oriente. En otras palabras, Ezequiel ve en visión lo que está ocurriendo entre el pueblo de Dios, específicamente dentro del santuario, y los mismos sacerdotes de Dios, en vez de estar hacia dónde está el santuario, el arca del pacto, hacia el occidente, ¿verdad? Y en vez de ellos estar ahí, ellos le han dado la espalda y están adorando hacia el oriente o hacia el este. ¿Y a qué están adorando? Al sol. Le hago una pregunta: ¿en qué día estaban adorando el sol? Sunday, el primer día de la semana, ¿verdad? Y esta es la cuarta y peor de las abominaciones. Cuando yo doy el tema de la marca de la bestia, yo utilizo esto. Ahora, Dios dice, noten lo que dice en el versículo número 17. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa del Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Desde que he llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, y aquí que aplican el ramo a sus narices. En otras palabras, que me están faltando el respeto descaradamente en mi propio santuario. Ahora, ¿Dios va a permitir que esto continúe? No, noten lo que dice el capítulo 9. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. ¿Qué viene ahora? Juicio. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. ¿Dónde está el altar de bronce? En el patio, ¿verdad? Porque el altar de oro es el incensario. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre la cual había estado el umbral de la casa. ¿Por qué la gloria de Dios se elevó? Porque el santuario va a quedar desolado por las abominaciones del pueblo de Dios. ¿Están conmigo? Dios dice: no más. No voy a estar entre ellos. ¿Por qué? Por las abominaciones y porque aborrecen mis principios, mi ley. Y llamó el Señor al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y ponles ¿qué cosa? Una señal en la frente. ¿A quiénes? ¿A los que están cometiendo las abominaciones adorando el sol? No. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En otras palabras, el pueblo, los líderes, los sacerdotes están adorando el sol dentro del mismo templo de Dios. Pregunta, ¿eso no está pasando hoy en día en el cristianismo? ¿Y qué dice Dios? Va a llegar un momento en que yo voy a decir: corta, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Ponle una señal en la frente a aquellos que gimen a causa de las abominaciones que están haciendo. En otras palabras, ¿a quién le están poniendo esto? Noten, versículo 5. Y los otros, ¿quiénes son los otros? Los que están adorando el sol. Dijo: oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone nuestro ojo y no tengas misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual señal, sello, marca, no os acercáis, y comenzaréis ¿por dónde? Por mi santuario. Pregunta, ¿hay un juicio aquí? Sí. ¿Hay un juicio que ha comenzado con el pueblo de Dios? Sí. Esto es un vislumbre o un tipo, una sombra o figura de lo que será el comienzo del juicio de los vivos. Cuando Dios va a comenzar ¿por dónde? Por su casa.
¿verdad? Este es el juicio de los vivos, porque están vivos ellos mientras los están juzgando. ¿Están conmigo? Esto es una representación del juicio que comienza ¿dónde? Comienza con la casa de Dios, comienza con nosotros. ¿Quiénes son los que se van a poner de pie del lado mío? Separación. Pregunta, ¿hubo un zarandeo aquí? ¿Hubo una separación? Sí. ¿Y qué dijo Dios? Ustedes ahora salgan con el poder del fuerte clamor y salgan a dar con el poder de la lluvia tardía y salgan a dar el fuerte clamor. ¿Cuántos están conmigo ahí? Poderoso. ¿Cuántos dicen amén por eso? Nos hicimos la pregunta, ¿por qué la doctrina del juicio investigador, que es la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial, uno de los fundamentos de nuestra fe, ya no se promueve ni estudia con profundidad de nuestras iglesias como antes, ¿verdad? Recuerden, esa es la pregunta que básicamente está abarcando este estudio completo. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros que tenemos este mensaje tan lindo y tan poderoso? Y vimos que en nuestras mismas creencias fundamentales, el número 28, las 28 creencias fundamentales, en la número 13, que es el remanente de la emisión, dice: este remanente anuncia la llegada de la hora del juicio. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, el primer ángel. Proclama la salvación por medio de Cristo y es heraldo del pronto advenimiento de Él. Esta proclamación es simbolizada por los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Coincide con el juicio investigador ¿en dónde? En el cielo. ¿Y qué es lo que produce este juicio investigador en el cielo? Produce una obra ¿de qué? De arrepentimiento y reforma en la tierra. ¿Quién es el que no quiere que ocurra arrepentimiento y reforma en la tierra? Satanás. Entonces, ¿qué hace Satanás? Dice que no estudien el juicio investigador, que no estudien la hora del juicio, ¿verdad? Que lo ignoren. Voy a tratar de hacer que no crean que esto es muy importante, porque esta es la clave. El estudio sobre el juicio investigador es la clave para traer arrepentimiento y reforma. Entonces, Satanás, ¿qué está haciendo? Satanás no quiere que prediquemos el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles, pero específicamente, ¿qué parte? La hora del juicio comenzó. ¿Cuántos están conmigo? Así que, pregunta, ¿ha tenido éxito? Sí. Sumamente exitoso, ¿verdad? Ya nosotros, cada vez que van pasando los años, nos alejamos más y más y más de nuestros principios. Cada vez queremos ser más y más como los demás. Este cambio comenzó verdaderamente con el libro Questions on Doctrines, preguntas sobre doctrina, ¿verdad? Para allá, para los años 1950, cuando, yo se lo comenté la última vez, ¿no? Hubo este evangélico llamado Walter Martin, un evangélico, él ya pasó, él ya murió, un teólogo, un investigador, y él escribió un libro que se llama The Kingdom of the Cults, el reino de las sectas. Y entre las sectas mencionadas o consideradas en el pasado, la iglesia adventista era considerada una secta, ¿verdad? Junto con los mormones, con los testigos de Jehová, nos ponían a nosotros en ese grupo, ¿verdad? Por algunas de nuestras creencias tan interesantes como el juicio investigador, ¿verdad? Entonces Walter Martin va y la iglesia adventista le dice: mira, nosotros no somos una secta, nosotros seguimos la Biblia primero y por encima de todo. Y Walter Martin vino y dijo: bueno, pues voy a ir allá, y fue a la Asociación General y hizo una investigación. Y sentándose con los líderes, los teólogos de la iglesia, ellos como que cuando él empezó a empujar para atrás hacia varios principios, por ejemplo, uno de ellos era el juicio investigador, otro era la naturaleza humana de Cristo, también lo vamos a estudiar más adelante, que es importante, y varios otros temas, el espíritu de profecía. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos como que dieron paso para atrás y dijeron: bueno, no, eso está en los márgenes de nuestras creencias, eso no es, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? Empezaron a bajar los principios. Y así fue como empezó como que esta creencia a echarse a un lado. Como que sí está ahí, pero no es tan importante. ¿Para qué? Para nosotros entonces ser considerados, es que somos parte de la comunidad cristiana, ¿verdad? Para que no nos cataloguen como, para que no seamos distintos. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que a mí me importa que alguien me diga que yo pertenezco a una secta? A mí no me importa. ¿Qué es lo que a mí me importa? Lo que me importa es si yo estoy reflejando el carácter de Cristo. Eso es lo que a mí me importa a mí. Y si yo estoy haciendo eso, la gente vendrá. Cuando la gente ve a Cristo en nosotros, la gente entonces viene. ¿Están conmigo? Pero esto es parte de la historia. Eso lo vamos a ir hablando más adelante en cuanto a esto. Porque, bueno, yo les dije a ustedes, apenas estamos en la introducción.
Estamos en el tema 4, pero todavía estamos en la introducción. Por eso le di la hoja del estudio que le di hoy. Ese estudio es básicamente lo que hemos estado hablando durante los últimos 4 y 5 temas. Y con el libro de Cara a Cara con el Evangelio, que empezaremos a hablar un poquito sobre esto hoy y el próximo tema. Ahora, aquí está una parte del Evangelio eterno del mensaje de los 3 ángeles que ha quedado quizás un poco rezagado, se ha perdido. ¿Por qué? Porque es parte de la obra de intercesor de Cristo en el santuario. Esta cita ya la hemos leído, esto es en Primeros Escritos. Dice: vi que muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista ¿de qué? Del Señor durante el tiempo de angustia. Cuando no haya ¿qué cosa? Sumo sacerdote en el santuario. Hasta ahí hemos estudiado. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar ¿qué cosa? ¿Parcialmente? Plenamente la imagen de Jesús. En otras palabras, cuando Cristo termina de interceder, cuando Miguel se levanta y termina la intercesión de Cristo, hasta su segunda venida no es una cosa detrás de otra. Si fuera así, no hay problema. Cristo terminó, enseguida viene a buscarnos. Pero el sábado pasado estudiamos que hay un periodo de tiempo entre medio de la terminación de la intercesión y de su venida. ¿Quién recuerda aproximadamente cuánto tiempo era? 1 año, quizás sea menos, pero 1 año. Si usted estudia las plagas, se calcula que las plagas de Egipto cayeron entre 3 a 6 meses aproximadamente, dependiendo de algunos cálculos. Pero sabemos que era un día profético, que es 1 año literal. Así que más de 1 año no va a ser. Pero ese periodo de tiempo, ¿qué va a pasar? Cuando ya no hay sumo sacerdote en el santuario intercediendo por nosotros. Y ese es el periodo de tiempo en el cual nos estamos enfocando. ¿Por qué? Porque hay que estar listo para ese tiempo, ¿verdad? Si fuera que no se acabó, viene la marca de la bestia, Cristo viene y nos lleva feliz de la vida. Pero ese no es todo el panorama que se nos presenta, contemplado en nuestras mismas doctrinas. Entonces, a base de esta cita, yo lo dividí en estas 4 partes. La solemne advertencia del mensaje de los 3 ángeles. La número 1, que la iglesia remanente no está preparada a causa de ¿qué? De su ignorancia. Eso es lo que decía el Espíritu, eso es lo que decía la hermana White. ¿Ignorancia sobre qué? Sobre el santuario, específicamente lo que está ocurriendo ¿dónde? En el lugar santísimo. Porque mire, yo creo que quizás cualquier adventista normal te puede decir, bueno, esto es esto, te puede dar una idea general, ¿verdad? Pero, y la última parte, que es la parte más importante, ahí es como que un vacío entre nosotros. ¿Están conmigo? Y me incluyo también en ese punto hasta varios años atrás. Entonces, recuerden que habíamos hablado que estas 5 dimensiones de la santificación, recuerden que no es que salir del mundo, sí, es un llamado de Dios, gloria a Dios. Estar en el campamento y en la iglesia es un buen adelanto, pero hay que seguir. Patio, el arrepentimiento, el bautismo, el lugar santo y la obra del lugar santísimo. Esto quizás será suficiente en aquel tiempo pasado. Esto quizás será suficiente en un tiempo. Esto quizás era suficiente en un tiempo. Esto quizás será suficiente en un tiempo, pero ya no. Dios ha revelado todo. ¿Por qué? Porque Dios va a tener un pueblo inmaculado y preparado para su venida. Amén. Un pueblo que lo va a reflejar y representar plenamente en todos los sentidos. Noten lo que dice. La obra mediadora de Cristo, los grandes y santos misterios de la redención, no son estudiados ni comprendidos por las personas que afirman tener luz antes que todas las demás personas sobre la faz de la tierra. Me interesa esto porque dice los misterios de la redención. ¿Están conmigo? Pensamos en la redención y pensamos en qué solamente. En la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero pregunta, ¿ahí terminó el plan de salvación? Ahí apenas comienza el plan de salvación en la cruz del Calvario. La expiación es un proceso completo. ¿Están conmigo? Ahí es que comienza, claro, es la llave, es el fundamento, es la base para empezar lo que es la expiación o el proceso de reconciliación. Pero dice que no están comprendidos y entendidos para nosotros. Específica y especialmente la parte más importante y cuando me refiero a importante es que hay verdad presente, ¿verdad? Es la verdad que hay que entender hoy en día para prepararnos para lo que está por venir a la luz, claro, de todo lo demás que está explicado y mostrado en el santuario desde afuera. Dice, mientras
estemos contentos con nuestro conocimiento limitado, estamos descalificados para obtener valiosas revelaciones de la verdad. ¿Cuántos quieren estar entre ese grupo? Los que están contentos con estar limitados. ¿Y cuántos quieren? No, porque ahí dice que estamos descalificados ¿para qué? Para obtener más información, más revelación, más preparación, más luz, más poder, más gloria. Amén. No podemos comprender los hechos relacionados con la expiación y el carácter elevado y santo de la ley de Dios. Y habíamos mencionado que ese es el problema con ¿quiénes? Con las 10 vírgenes, como mencionó el pastor esta mañana, ¿verdad? Como explicó, que estaban contentas con el aceite que tenían, con el progreso que habían tenido y dijeron, no, estamos muy bien donde estamos. Pero las otras, ¿qué hicieron? Más consagración, más estudio, más permanecer en Dios, buscando más consagración. Y lamentablemente las otras quedaron fuera cuando la puerta cerró. Yo no quiero ser una de esas vírgenes insensatas. Luego vimos también, número 2, que pronto llegará el fin de la intercesión de Cristo como sumo sacerdote en el santuario, ¿qué cosa? En el santuario celestial. Y habíamos hablado sobre los tres propósitos principales de la intercesión. A ver si recuerdan. Vamos a hacer un quiz aquí. ¿Quién recuerda cuál era el primer propósito principal de la intercesión de Cristo en el santuario celestial? ¿Quién recuerda? ¿Nadie recuerda? Le voy a dar un la. El perdón de los pecados. Amén. ¿Cuál es el primer propósito de la intercesión de Cristo? El perdón de pecados. Noten cómo lo dice aquí en Levíticos 4:26. Esto lo estuve estudiando esta semana. Y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Y así hará el sacerdote por él, ¿la qué? La expiación de qué? De su pecado, y entonces tendrá perdón. ¿Cuántos dicen amén? Aquí claramente habla que la expiación en su primera dimensión es para qué? La expiación del pecado, para tener ¿qué cosa? Perdón de pecados, ¿verdad? Y eso ocurría ¿dónde? ¿Dónde ocurría eso? La expiación para el perdón de los pecados. ¿En dónde ocurría? A, B o C. En el A, ¿verdad? En el A y técnicamente también en el B, porque era lo que se conoce como el diario, ¿verdad? Ocurría diariamente. El cordero era sacrificado acá en la puerta, luego se traía, se desmenuzaba, luego se tomaba la sangre, el sacerdote se limpiaba y luego ponía la sangre, el altar del incienso, y se rociaba la sangre hacia el arca del pacto, pero ahí estaba el velo que impedía. Eso era el diario, la expiación que se hacía diariamente. ¿Están conmigo? Ese se llama el continuo, exactamente, como se conoce el continuo. Pero aparte de ese, luego tenemos, el primero era el perdón de pecados. Ahora vamos a ver si saben el segundo. Primero el perdón de pecados, la intercesión. El primer propósito, el perdón de los pecados. Ahora, ¿cuál era el segundo propósito? Muy bien, recuerdan, la limpieza del pecado. Recuerden, Dios no quiere solamente perdonar nuestros pecados, Dios quiere limpiarnos del pecado. Amén. Darnos victoria sobre el pecado. Noten aquí como lo dice Levíticos 23, 27 y 28. Dice así: también el 10º día de este mes será el día de ¿qué? El 7º día de este mes será el día de ¿qué? Le hago una pregunta. Hoy mismo estaba estudiando, antes de estar con ustedes, estaba estudiando con una señora que es evangélica. Y estábamos estudiando. Ella me dijo, yo quiero entender la profecía de los 2300 días. Y me senté con ella y anteriormente le había presentado el estudio de las 70 semanas. No cunde el pánico, lo vamos a estudiar aquí también. Y ella me dice que, no, pero me dijo, pastor, pero ya la expiación, todo lo que tenía que hacerse se hizo en la cruz del Calvario. Ahí se hizo toda la expiación, toda la reconciliación ya se hizo. Y yo le hice la pregunta, ¿y por qué estamos aquí todavía? ¿Por qué razón estamos aquí si ya todo está hecho? Claro, todo lo necesario para empezar el proceso de reconciliación fue hecho en la cruz del Calvario. Todos los méritos de Cristo están ahí. Pero yo le dije, ¿y por qué entonces tiene que haber un día de la expiación? ¿Y cuándo es el día de la expiación? Eso está al final del calendario hebreo. ¿Están conmigo? Eso está ahí. ¿Y dónde ocurre el día de la expiación? En el lugar santísimo. Entonces yo le dije, entonces la expiación no se limita solamente a la cruz del Calvario. La expiación pasa por el patio, la expiación pasa por el lugar santo y la expiación también tiene que ver con el lugar santísimo. ¿Están conmigo? Todo eso lo vamos a estudiar más adelante también, entenderlo. ¿Por qué? Porque muchos cristianos dicen,
Ustedes los adventistas, y esto tiene que ver con lo que pasó en preguntas sobre doctrinas, ustedes los adventistas son unos herejes, porque ustedes dicen que la cruz del Calvario no fue suficiente para expiar los pecados, ¿verdad? Ustedes dicen que tiene que haber otra fase de la obra, pero permiso, es que no lo estamos diciendo nosotros, lo dice la Biblia misma. ¿Están conmigo? Les voy a enseñar cómo el patio, el lugar santo, el lugar santísimo, el milenio, el pasado, el milenio, el cielo nuevo y la tierra nueva son todos parte de este gran plan de expiación, porque la palabra expiación significa ¿qué cosa? Reconciliación. Pregunta, ¿empezó la reconciliación entre Dios y la humanidad, sí o no? Sí. ¿Cuándo empezó? En la cruz del Calvario. Empezó. Pero, pregunta, ¿ha terminado? ¿Por qué? Porque estamos aquí todavía. Entonces, ¿entienden por qué el día de la expiación? ¿Entienden por qué el Señor entonces nos está dando este mensaje? Porque la expiación no ha terminado. ¿Dónde termina la expiación en este contexto? En el lugar ¿qué? En el lugar santísimo. Noten. Así purificará, Levítico 16:30. Así purificará el santuario. ¿Por qué hay que purificar el santuario? Por las inmundicias de los hijos de Israel y por sus rebeliones y por todos sus pecados. Ahora presten aquí. Porque en este día, que es el día de expiación, se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Le hago una pregunta. Para morar en la presencia de Dios, ¿podemos andar pecando? ¿Qué pasaría si un ser humano tuviera en la presencia de Dios y pecare? Eliminado inmediatamente. Ahora entendemos por qué. La expiación no solamente es para el perdón de los pecados, sino también para ¿qué? Para la limpieza de los pecados. ¿Están conmigo? Esa es la intercesión. Ese es lo que estamos hablando y estudiando a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Y por eso cuando regresamos a la pregunta, ahora entendemos por qué la doctrina del juicio investigador, la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario, uno de los fundamentos de nuestra fe, ya no se promueve ni estudia con profundidad en nuestras iglesias como antes. Le hago una pregunta, ¿entendemos mejor ahora? Sí. ¿Quién es el que no quiere que sepamos esto? Satanás. Satanás no quiere que se entienda esto. Ahora le hago una pregunta. Cuando Cristo termina su intercesión en el santuario celestial, ¿será que seremos abandonados a nuestra propia suerte? No. ¿Quién recuerda cuál era la tercera fase de la intercesión de Cristo? Que no concluye cuando Miguel se levante. Muy bien, hermana Rosalía. Muy bien. El sostenimiento de los fieles ante las pruebas y tentaciones. Pregunta, ¿esta fase de intercesión termina en algún momento? Nunca. ¿Están conmigo? Porque Cristo dijo, estaré con ustedes hasta el final. ¿Por qué le digo esto? Porque hay algunos entre nosotros que dicen, usted tiene que ahora aprender a vivir, a pararse sobre sus propios pies y aprender a ser justo por sí mismo, porque cuando termina la intercesión el Espíritu Santo se retira y ya si usted no ha aprendido a ser como Cristo por sus propias fuerzas ahora, usted no podrá sostenerse. Y eso es una gran mentira. Es el Espíritu Santo el único que puede obrar en nosotros para sostenernos. ¿Están conmigo? Y se lo digo porque eso es lo que a mí me enseñaron también cuando yo entré. Hubo un momento que me estaban diciendo, es que usted tiene que aprender. Usted es un bebé cristiano y usted está flaqueando, pero usted se va a fortalecer. Eso es salvación por obras. Eso es salvación por méritos y eso no es lo que enseña. Ahora, hoy vamos a hablar un poquito sobre ¿qué cosa? El tiempo de angustia, que será el peor momento en la historia de la humanidad. En otras palabras, cuando termina la intercesión de Cristo en el santuario celestial, viene el tiempo de angustia. El tiempo de angustia se divide en dos partes. Está el pequeño tiempo de angustia y está el gran tiempo de angustia. El pequeño tiempo de angustia es antes de terminar la intercesión. El gran tiempo de angustia es después que termina. Así que cuando habla del gran tiempo de angustia, está hablando del que viene después del tiempo de intercesión, que es cuando ya no habrá intercesor. ¿Por qué es importante entender esto? Porque durante el pequeño tiempo de angustia todavía está intercediendo por los pecados y la limpieza. ¿Están conmigo? Ahí todavía estamos, pero ya se será la advertencia final sobre esto. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan sobre el tiempo de angustia. Job capítulo 38, versículos 22 y 23. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Lo cual tengo que reservado. ¿Para cuándo? Para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Noten esto. Dios dice, el tiempo de angustia viene, ¿verdad?
Y luego dice que ese tiempo de angustia será un día de ¿qué? De guerra y de batalla. Día literal, día profético. Tiempo de angustia. Ahora, ¿y qué dice Dios? Cuando venga ese tiempo, yo tengo algo en reserva. Yo tengo algo guardadito para cuando esta guerra y esta batalla se levante contra mi pueblo, yo voy a traer batalla también y yo tengo algo en reserva para ese día. ¿Qué es lo que tiene en reserva para ese día? Dios dice, está bien. Ustedes creen que ustedes se van a hacer con mis hijos, pero yo les voy a tener una sorpresita para ustedes. ¿Están conmigo? Noten esto. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y será qué cosa? Cuando se levanta Miguel, ¿qué ocurre? Sí, pero ¿qué específicamente? El concepto de levantarse. Termina. Recuerda, sentarse es empezar, levantarse es terminar. Tiempo de angustia. Presten atención a la frase. El cual nunca fue. Recuerden esa frase, ¿por qué? Porque yo hice un estudio sobre esa frase y busqué otros versículos donde aparece la misma frase que nos hablan del mismo contexto. El tiempo de angustia, el cual nunca fue, después que hubo gente hasta entonces. Presten atención a esta frase porque esta frase aparece numerosas veces en otras partes de la Biblia hablando del tiempo de angustia sin decir que es el tiempo de angustia. ¿Están conmigo? Vamos a ver otro versículo en cuanto a esto. Noten aquí. Éxodo 9, 18 y 24. ¿Qué estaba pasando en Éxodo 9? Las plagas. Noten, es aquí que mañana, a estas horas, yo haré ¿qué? Llover granizo. ¿Recuerdan lo que dijo Dios en el otro versículo? Yo tengo el granizo reservado en Job, para que cuando se levante la guerra, granizo muy grande, cual nunca fue en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. En otras palabras, lo que pasó en Egipto es que es lo mismo que va a pasar en el tiempo de angustia. ¿Están conmigo? Porque el vocabulario es igual. Granizo, y un tiempo el cual nunca fue desde que el día que se fundó el mundo hasta ahora. Noten aquí cómo continúa Dios diciendo. En Éxodo versículo 24 dice, hubo pues, ¿qué cosa? Granizo, ¿qué más? Fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en dónde. ¿Eso no fue lo que decía en Daniel capítulo 12, versículo 1? Exactamente lo mismo. También granizo. El granizo. Y ahora le añadió ¿qué? Fuego mezclado con el granizo. Y cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. En otras palabras, lo que pasó en Egipto es que una representación, un tipo, ¿verdad? Es algo que pasó de manera literal, local, pero en Apocalipsis está pasando ¿cómo? De manera mundial, ¿verdad? Exactamente, es como una probadita de Costco, ¿verdad? Que ahora regresaron a Costco y ahora tienen la probadita y ahora uno sigue dando la vuelta a la góndola para que le sigan dando, ¿verdad? Mira. ¿Verdad? Ahora, ¿será que encontramos este mismo vocabulario en otra parte? Apocalipsis 16, 17 y 21. Note lo que dice. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y hubo un gran temblor y un terremoto tan grande. Escuche bien. Cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre... Pregunta, ¿no habíamos visto eso, sí o no? Exactamente el mismo vocabulario. Y noten. Y cayó del cielo sobre los hombres, ¿qué cosa? Grande granizo como el peso de un talento. Eso es aproximadamente 75 libras. ¿Usted se imagina un granizo de 75 libras? Eso es tremendo. Le hago una pregunta. ¿No dijo Dios que tenía granizo reservado para el día del tiempo de angustia cuando se terminara la intercesión? ¿Sí o no? Sí. ¿Y la guerra? ¿Qué guerra se está levantando aquí contra el pueblo de Dios? La guerra del Armagedón. ¿Pero Dios va a defender a su pueblo? Sí. ¿Cómo los defiende? Pues por medio de las 7 plagas. Las 7 plagas no solamente son para erradicar al mundo que se ha envuelto completamente en el pecado, pero también es parte de que ayuda a defender al pueblo de Dios en medio de este tiempo. Tírame la pregunta. Cuando dice, será tiempo de angustia cual nunca ha habido sobre la tierra, ¿ese va a ser tiempo de angustia para
Bueno, las plagas van a caer. Si recuerdan, en la semana pasada habíamos estudiado que todos reciben una de dos cosas. O recibes la marca de la bestia o recibes ¿qué cosa? El sello de Dios. Entonces, ¿quiénes son? ¿Por qué Dios le pone un sello a su pueblo? ¿Quién recuerda Apocalipsis 7? ¿Por qué le pone un sello? Dice, los 4 ángeles están aguantando los vientos, el conflicto, Satanás siendo desatado, quitándole el collar a Satanás para hacer lo que él quiere. ¿Y qué hace Dios? Aguanta hasta que ¿qué? Cuando mi pueblo sea sellado, que es Ezequiel capítulo 9, cuando sean sellados, primero séllalos y después que el sellamiento ocurre, ¿qué va a hacer Dios? Suelta a los ángeles y el Satanás puede hacer lo que le da la gana, menos que la historia de Job. ¿Están conmigo? Esto puede ser también un poquito sobre como lo que cuando estaban los dinteles. Sí, claro, porque eso es parte de las plagas. En ese santo, la sangre del cordero del dintel fuera lo que protegió a los primogénitos. Y a nosotros, ¿cómo se nos llama en la Biblia? Los primogénitos de la congregación. ¿Están conmigo? Entonces, ahí está esa protección. Ahora, mucha gente ha dicho, no. Lo único que importa es la sangre del cordero. Yo tuve a alguien que me dijo eso una vez. Lo único que importa es la sangre del cordero en el dintel. Y yo le dije una pregunta. ¿Y cómo llegó esa sangre ahí? Nosotros tenemos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Ponernos en lugar donde decimos, Dios, heme aquí, envíame a mí. A ser fiel a tu palabra, y Dios por medio del Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Están conmigo? Aún la sangre en el dintel vino por medio del poder de Dios, porque cambió el corazón de ellos. Porque, le hago una pregunta, ¿usted cree que todos los israelitas se salvaron? ¿Los primogénitos se salvaron? ¿Usted cree que no hubo israelitas que dijeron, eso es, por favor? Igual se salvaron algunos egipcios, ¿verdad? Porque escucharon y creyeron. Las plagas fueron avisos que Dios le envió no solamente al pueblo, sino a Egipto también, para decirle, miren, despierten, ¿verdad? Lamentablemente, ya cuando se hablen de estas plagas, no hay oportunidad para el que ha cerrado su puerta, en la puerta de su corazón en cuanto a eso. Así que te contesté la pregunta, manita. ¿Sí? Y lo otro que te iba a decir es que ahí está lo del sello. Pero luego dice en Apocalipsis capítulo 16, vamos allá, Apocalipsis capítulo 16. Eso es bueno, y recuerden no solamente lo que están aquí, sino lo que están también viendo por medio de las redes. Pueden también enviar sus preguntas sobre lo que estamos hablando. Si la pregunta está relacionada a lo que estamos estudiando, la contesto en el momento. Si está relacionado a otra cosa que ya hablamos, otra cosa que no hemos hablado, entonces la contesto al final para no perder el hilo. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 16. ¿Cuántos están ahí? Versículo 1, está hablando de las plagas. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, ir y derramar sobre la tierra, ¿qué cosa? Las 7 copas del aire de Dios, que son ¿qué? Las 7 plagas postreras. Noten lo que dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían el sello de Dios. No, ¿a quién le cayó la plaga? A los que tenían la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque no están sellados, no están protegidos. ¿A quién le pertenecen los que tienen la marca? Le pertenecen a la bestia. ¿Y quién le pertenece los que tienen el sello? A Dios. ¿Y qué hace Dios? A los míos los protejo. ¿Quiénes son los que van a protegernos? Los ángeles. Amén. Los ángeles, ese es el Salmo 91. No sé si ustedes lo han leído, me imagino que sí. Pero el Salmo 91 es el salmo que los 144,000, los sellados, van a cantar durante este periodo. Caerán 1,000 a tu diestra y 10,000, uno a la diestra y otro a la izquierda, yo no sé. Pero el asunto es que las plagas están cayendo, ¿verdad? No me acuerdo específicamente cómo es. Yo sé que todo el mundo se lo sabe de memoria menos yo. No tengo otro versículo que habla del... Recuerden la frase, no tengo otro versículo. Mateo 24, 21 y 22. Dijo Cristo, porque habrá entonces gran tribulación, y noten la frase, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Le hago una pregunta, ¿dónde vimos esa frase? Daniel 12, en Egipto, en Éxodo capítulo 9, la misma frase, una gran tribulación. ¿Qué es esto? El gran tiempo de angustia, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás lo habrá. Ahora, noten cómo Cristo continúa la frase. Esto es sumamente importante. Y si aquellos días, ¿qué días? ¿Qué días? Los tiempos de la gran tribulación. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Están conmigo? Mas por causa de los escogidos, o de los salvados, o de los sellados,
aquellos días serán acortados. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿esto nos muestra que nosotros estaremos pasando por medio de la gran tribulación, sí o no? Sí. Porque si el pueblo de Dios, si no importara, si el pueblo no estuviera ahí, no tendría necesidad Dios de acortar los días. Él los acorta a causa de ¿qué? De los sellados. ¿Y de qué? Porque están pasando por la gran tribulación. Esto es evidencia clara y concisa de que el pueblo va a pasar por ese tiempo, al igual que habíamos hablado de ¿qué? Que habíamos hablado de Egipto. ¿Están conmigo? Lo mismo que pasó en Egipto, Dios tuvo que ¿qué? Sellar el dintel, la sangre ¿en dónde? En el dintel de la puerta, ¿verdad? El sello de Dios ¿en dónde? En la frente. Tenías una pregunta, manito. Si quiere, cuando vayan a hacer una pregunta o comentar, como la gente está viendo, pasen aquí al frente y les comparto el micrófono. Venga. Sí, así ellos saben y escuchan también lo que estamos diciendo. Me viene a la mente, pastor, el que al final de todo esto, los justos y los injustos van a decir que Dios es amor. Porque aquí estoy viendo yo que los que están sellados van a pasar por la gran tribulación. El universo, no sé si me equivoco y usted me corrige, no, sí, va a notar que Dios siempre tuvo la razón y Dios siempre fue justo. Y Dios es amor al final de todo esto. Amén. Y de hecho, en Apocalipsis 16, noten lo que dice el versículo número 5, mencionando lo que tú dices. Y oí el ángel de las aguas que decía que justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que decía desde el altar, decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hay una parte aquí que se la voy a compartir más adelante, pero en Apocalipsis capítulo 16, versículo 17, dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, salió una gran voz del templo diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Dije, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Hecho está. ¿Dónde más se dijo hecho está? Le voy a dar una probadita de Costco. En Génesis capítulo 3, ahí están las 3 promesas del pacto eterno. Las 3 promesas son, voy a perdonar tus pecados por medio del Cordero, Génesis 3:21. Voy a darte victoria y poder sobre el enemigo y la tentación, Génesis 3:15. Vendrá una simiente de la mujer y esa simiente será la que te va a derrotar. Y la simiente de esa simiente también te va a derrotar. Y la tercera promesa es que el árbol de la vida se quitará. El ángel que impide que se pueda comer del árbol de la vida será restaurado nuevamente. La número 1 es el perdón de pecados, Génesis 3:21, el Cordero, y ellos son vestidos con las vestiduras del Cordero que representa la justicia de Cristo. El segundo, Génesis 3:15, que es la victoria, dice, la simiente que saldrá de la mujer, él te va a vencer, ¿verdad? Saldrá un hombre, un ser humano de esta mujer, de la iglesia, y él es el que te va a derrotar a Satanás, pero esa victoria de Cristo es nuestra victoria también. Amén. Por eso dice en Apocalipsis 3:21, dice, el que venza como yo he vencido. La victoria de Cristo es nuestra victoria también. Amén. Y la tercera promesa es la vida eterna será restaurada. ¿Por qué? Porque cuando dicen en Génesis capítulo 3, dice que Dios, ¿qué hizo? Guardó el árbol de la vida. No dice que Dios lo eliminó para siempre. Dice que lo guardó o lo protegió. Porque ¿qué pasaba si Adán y Eva, ahora que tenían una naturaleza pecaminosa, qué pasaba si hubieran comido del árbol de la vida? Entonces el pecado duraría para siempre. ¿Qué hace Dios? Déjame resolver el problema del pecado, déjame guardar el camino al árbol de la vida. Y le hago una pregunta. ¿Se resuelve el problema del pecado? Sí. ¿En dónde? En Apocalipsis capítulo 20. Lago de fuego. ¿Y luego qué ocurre en el 21 y 22? Cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Y qué aparece en Apocalipsis capítulo 22? El árbol de la vida. Amén. Le hago una pregunta. Si aparece el árbol de la vida, si Dios dice, le voy a volver a dar vida eterna al ser humano cuando resuelve el problema del pecado, le hago una pregunta. ¿No está implícito la resurrección de los muertos ahí?
Claro que sí, está implícito también. Ahora, ¿por qué le digo esto? Este es el Costco Taster. Hecho está en la cruz del Calvario. La expiación empezó en la cruz del Calvario. Amén. Hecho está. Pero luego, ¿cuál es el segundo hecho está? Apocalipsis 16, 17. Hecho está. Ustedes saben lo que yo pensaba antes. Yo pensaba antes que cuando Miguel se levanta y termina la intercesión, que ese decía, hecho está. Pero estaba equivocado. ¿Por qué estoy equivocado? A ver. ¿Por qué estoy equivocado? Porque en Apocalipsis 16, cuando él dice hecho está, lean el 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono diciendo, ¿cuándo termina la intercesión? Antes de empezar a caer las plagas. Pero él no dice hecho está hasta el final de las plagas. ¿Por qué razón? Porque ahora ha concluido que su pueblo está limpio de pecado. Ha probado por medio de la prueba que están pasando por ahí, que ellos están viviendo en total y completa fe en el poder de Dios. Y Dios dice, no solamente dije que iba a tener mi hijo santo, sino que iba a tener un pueblo santo también. Amén. Hecho está, ¿por qué? Porque aquí está la evidencia, Satanás, de que no solamente Cristo iba a guardar la ley de Dios, sino que también mis hijos lo iban a hacer como Él. ¿Cuántos están conmigo? Exacto. Y mucha gente dice, ustedes lo que están diciendo es que nosotros vamos a vindicar el carácter de Dios. No. Dios hizo la promesa de que iba a haber un pueblo santo. Nosotros simplemente nos hemos puesto en el lugar para que Dios pueda completar su promesa y su obra en nosotros. Así que por medio de nuestra obra, Dios mismo vindica su carácter porque Él prometió que iba a tener un pueblo santo en esta tierra. ¿Están conmigo? Pero falta otro. ¿Cuál falta? ¿Cuál era la tercera promesa? Vida eterna. ¿Aparece también en Apocalipsis? Sí, Apocalipsis capítulo 21. Vayan conmigo. Apocalipsis capítulo 21. Aquí ya tenemos 4 preguntas, según veo. Yo las voy a ir mirando y después vamos analizando. Apocalipsis capítulo 21. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice en el versículo número... Empezamos en el versículo número 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago ¿qué? Nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En otras palabras, esto va a pasar. Amén. Y versículo 6, y me dijo, hecho está. ¿Qué significa hecho está? Hasta Satanás y sus ángeles doblaron rodillas, confirmando que yo soy justo, que yo soy bueno. Claro, muy tarde, pero todo ser creado también ha dicho Dios es bueno y justo. Dios entonces ¿qué hace? Destruye cielo nuevo y tierra nueva, y Dios dice, aquí está la promesa cumplida. Les dije que les iba a dar una tierra nueva, una herencia eterna, le dijo a Abraham. ¿No le dijo Dios que le iba a dar una tierra eterna? ¿Una herencia eterna? Le hago una pregunta. Abraham murió y dijo, a ti, a tu descendencia te voy a dar una herencia eterna. ¿Cuál es la herencia eterna? El cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Están conmigo? Y para eso Abraham sabía que él no lo iba a ver. Entonces, ¿en qué confió Abraham? En que Dios lo iba a resucitar también. ¿Están viendo todo eso? Esto es sabroso. Eso lo vamos a ir estudiando más adelante, pero es que esto es muy bueno, muy rico. Vamos a ver otro versículo que habla del tiempo de angustia. Vayan conmigo a Jeremías. Esto yo creo que vayan conmigo y vamos a leerlo. Jeremías capítulo 30. Vamos a ver otro lugar donde habla del tiempo de angustia. Jeremías capítulo 30. Y vamos a ver cómo está ligado todo esto con el fin o la caída de las plagas. Ezequiel capítulo 30 y vamos a comenzar en el versículo número 7. Jeremías 30. Jeremías 30. Natalia García pregunta, ¿qué tiempo durará cada plaga? Eso es una buena pregunta, no sabemos. Sabemos que el tiempo aproximado de las plagas será 1 año, pero ¿cuánto tiempo durará cada plaga? Sabemos que las plagas no van a caer todas a la misma vez, porque si caen todas las plagas a la misma vez, ¿qué ocurre?
Se muere todo el mundo enseguida. Así que las plagas serán en manera como progresiva. ¿Están conmigo? Progresiva. Y claro, cae una plaga en un lugar y esa plaga se va expandiendo. Cae otra plaga en otro lugar y esa plaga se va expandiendo. ¿Cuánto tiempo entre medio? Natalie, no tenemos esa pregunta en cuanto a eso. Muy buena pregunta. Muy buena. ¿Ah? ¿Qué yo dije? Es para ver si estaban pendientes. Jeremías capítulo 30. A veces digo un disparate así para que me corrijan. Jeremías 37. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice aquí. Jeremías 37. Noten aquí el vocabulario. Ah, cuán grande es aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él. ¿Tiempo de qué? Tiempo de angustia para Jacob, pero de él será librado. ¿Están viendo eso? Tiempo de angustia, aquel día, aquel periodo de tiempo. Noten lo que dice el versículo 8. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus conyundas, y extranjeros no lo verán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey. ¿A quién? Pero David está muerto. ¿De quién está hablando cuando dice David? Cristo, exactamente. Y a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices. ¿De qué? Del tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque aquí que yo soy el que te salva de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo, y ya no habrá quien lo espante, porque yo estoy contigo para salvarte. ¿Cuántos dicen amén? Y destruiré ¿a cuánta? A todas las naciones entre las cuales te esparcí. ¿Están conmigo? Claro, esto pasó literalmente con Babilonia, lo que la profecía está diciendo, pero es una profecía que tiene que ver con el tiempo de angustia final. Ahí es una representación. Podemos seguir leyendo, pero brinquemos al versículo número 18. Miren esto es sabroso. Así ha dicho el Señor. He aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado sobre su forma. Pregunta, ¿no hay un llamado en el tiempo final, en Apocalipsis, a salir de ella, pueblo mío? ¿A salir de Babilonia? ¿Qué dijo Dios? Yo voy a sacar a mi pueblo de Babilonia. Pregunta, ¿tiene Dios pueblo en Babilonia? ¿Y qué es la promesa? Yo los voy a llamar y van a salir también, y van a regresar a mí. Amén. Saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Noten, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmado, y castigaré a todos sus opresores. Noten aquí, de ella saldrá su príncipe. ¿Quién es el príncipe? Cristo. Y de medio de ella saldrá su señorador, y le llegará, y noten esto es interesante, esto lo leí esta semana. Le haré llegar cerca, y él, el príncipe, se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Le hago una pregunta. Dios dice que el príncipe, que el señoreador, llegará y se acercará a él. ¿Qué significa el que se acerca a Dios? ¿Qué tipo de vocabulario es ese? Que se acerca. ¿Qué ser humano se atreve a presentarse ante Dios? ¿De qué está hablando? De la intercesión. ¿Están conmigo? Cristo. ¿Quién es el único que puede entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote. ¿Quién es el único ser humano que se ha atrevido a pararse en la presencia de Dios después de la caída del ser humano? Cristo es el único. ¿Están conmigo? Es una referencia a la intercesión de Cristo. Noten lo que dice aquí. Y me seréis por... Aquí viene el versículo 23. He aquí la tempestad del Señor sale con furor. ¿Cuál será esa tempestad? La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. Versículo 24. No se calmará, ¿qué cosa? El ardor de la ira del Señor. Le hago una pregunta. ¿Cuál es el ardor de la ira de Dios? Las 7 plagas postreras. Eso dice Apocalipsis 15:1, y Apocalipsis 16 dice, el ardor de la ira de Dios son las 7 plagas postreras. Le hago una pregunta. ¿A qué está hablando aquí? Del tiempo final. Dice, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón, en el fin de los días, ¿qué cosa? Entenderás esto. Familia, ¿de qué está hablando?
Pues no puede estar hablando de otra cosa que de la caída de las plagas también. ¿Están viendo? El ardor de la ira de Dios, el gran tiempo de tribulación. ¿Están viendo el panorama, sí o no? ¿Sí? Gloria a Dios. Noten esta cita de Primeros Escritos, página 280. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, que es el tiempo de angustia, después de cesar ¿la qué? La mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santos, del Dios Santo. Había sido decidido todo caso, el juicio terminó y numerada, ¿qué cosa? ¿Cuántos quieren ser una joya de Dios? ¿Me están viendo lo que está diciendo aquí? Dios tuvo que esperar, tiene que esperar hasta que ¿qué? Hasta que todo caso sea ¿qué? Dios tiene que esperar hasta que todo caso sea ¿qué? Decidido, completado. Para entonces, ¿qué hacer? Termina la intercesión y entonces comienzan a caer las plagas. ¿Están conmigo? Pregunta, ¿será que estaremos solos en el tiempo de angustia? Noten ahora otros versículos que hablan del tiempo de angustia, pero la protección de Dios. Salmos capítulo 9, versículos 7 al 9. Mas el Señor permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y juzgará a los pueblos con rectitud. El Señor será refugio al oprimido. ¿Refugio qué? En el tiempo de angustia. Le hago una pregunta. ¿En dónde tenemos que estar refugiados para estar protegidos en el tiempo de angustia? El Señor será nuestro refugio. Amén. Ahora, ¿cuál refugio? ¿Cómo será ese refugio? Noten esto, qué lindo. Otro versículo que habla del tiempo de angustia. Salmos 37, del 37 al 40 dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidas. La posteridad de los impíos será como extinguida. Pero, esos son los que tienen la marca de la bestia. Pero la salvación de los justos es del Señor, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Escuche bien, el Señor nos ayudará y nos librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está la promesa de Dios. En medio de todo esto, Dios está prometiendo. Ahora la pregunta es, escuche bien, esto es interesante. ¿En dónde está la protección? Pues sí, está en el Señor, pero vamos a ser más específicos. ¿En dónde específicamente tenemos que estar para estar protegidos? Noten el Salmo 27, 4 y 5. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo ¿en dónde? ¿Qué es la casa del Señor? El santuario. Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en el templo, la casa del Señor. Escuche bien aquí. Porque en el día de la calamidad, que es que el tiempo de la gran tribulación, me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará y sobre la roca me pondrá en alto. Su tienda, su templo, su tabernáculo y la casa del Señor. Así que la protección del Señor viene a aquellos que están ¿en dónde? En el santuario. Ahora le hago una pregunta, ¿en dónde específicamente? En el arca del pacto. ¿Qué era esto? El arca de Noé. ¿Están conmigo? Tenía que estar ¿en dónde para estar protegido? Dentro del arca. Le hago una pregunta, ¿y qué estaba dentro del arca? Los 10 mandamientos. Esto nos enseña que nosotros tenemos que estar como para estar preparados para estar en pie. Tenemos que estar viviendo la experiencia del lugar santísimo. No es suficiente para el final. Habrá sido suficiente en otro tiempo, en otra época, para otras, pero para nosotros en el tiempo final, nosotros tenemos que estar ¿qué? Viviendo la experiencia del lugar santísimo. Le hago una pregunta, ¿quién recuerda? ¿Qué representa el arca?
el corazón y la mente. ¿Y qué es lo que está haciendo el sumo sacerdote? Limpiando ¿el qué? El santuario. ¿Limpiando de qué? Sacando todo el pecado confesado. Amén. Por lo tanto, ahora entienden por qué el día de la expiación. Porque para Dios limpiarme de todos mis pecados, ¿qué tengo que tener yo estar consciente? ¿De qué tengo que estar consciente? De mis pecados. Pero para yo estar consciente de mis pecados, ¿qué tengo que hacer? Tengo que confesarme. Y para confesarme, ¿qué tengo que estar? Tengo que conocer que está aquí. ¿Para qué? ¿Y cómo se hace eso? Ese es el día de la aflicción del alma, en el día de expiación. De eso también vamos a hablar más adelante. Mi esposa me está señalando que parece que hay preguntas aquí. Hay una pregunta directamente relacionada, porque esto está candela. Amén. Muy bien, aquí hay una pregunta. Esa pregunta sobre el sello de Dios lo puedo contestar al final. La pandemia la puedo contestar al final. ¿Por qué algunos teólogos enseñan que los 144,000 sellados que se esperan son judíos? Porque los hijos adoptados ya estarán con el Señor en la Sierra Santa antes de la ira de Dios. Hermana Denise o Diese, la razón es porque están entendiendo las profecías a la luz de la escatología evangélica. O en otras palabras, están estudiando cómo los evangélicos explican el tiempo final. Porque ellos creen en qué? En un rapto secreto, que la iglesia será raptada. Ellos creen en que 3 años y medio de paz, 3 años y medio de tribulación, que es una distorsión completa de las profecías de las 70 semanas, que las vamos a estudiar más adelante. Ellos creen en que el anticristo vendrá y se levantará. El anticristo primero es un ser malvado, no es dentro de la iglesia. Y el anticristo, ¿qué va a hacer? Va a restaurar y levantar el tabernáculo por tercera vez y va a sacrificar un cerdo. Todo eso, hermana, son interpretaciones de nuestra hermandad, de los hermanos evangélicos sobre los eventos finales. Más adelante vamos a estudiar que todo eso es una distorsión completo sobre la profecía y es parte del engaño de Satanás a que estén pendientes a lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿verdad? Miren lo que está pasando en el Medio Oriente. Mientras tanto, el anticristo está ¿qué? Está poniendo sus fichas y reuniendo a todo el mundo, el movimiento ecuménico, ¿verdad? Todo eso. Ese es parte del gran engaño. De eso vamos a hablar más adelante. Dice aquí Alfredo Durán: la tierra y el mar y los ríos que se mencionan en Apocalipsis 16 es literal. ¿Por qué sabemos que tanto la tierra, el mar y los ríos y la fuente de agua tienen su significado simbólico? Sí, todo depende del contexto. Cuando uno lee especialmente la literatura apocalíptica como Daniel y Apocalipsis, hay mucho contenido simbólico, pero no todo necesariamente simbólico. Hay que leer y ver el contexto específicamente. Lo que le acabo de explicar, y lo habíamos hablado en temas anteriores, usted lo puede volver a repasar allá, es que verdaderamente las 7 plagas postreras, yo creo que se los mencioné y lo vamos a estudiar más adelante, las 7 plagas postreras van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis. ¿Están conmigo? Se lo puedo mostrar bíblicamente fácilmente. Cada plaga va a deshacer un día de la creación. Le hago una pregunta. ¿Es eso simbólico? No. Se lo confirmo. ¿Cómo era la tierra antes de Dios adornarla? Desadornada es la palabra correcta. Desadornada, vacía, era un abismo. Le hago una pregunta. ¿Cómo será la tierra después de la caída de las 7 plagas? Un abismo, desadornada y vacía también. ¿Me están entendiendo? Las plagas, cuando caen, literalmente van a deshacer los 6 días de la creación. Amén. Candela, buena pregunta, Alfredo. José pregunta. Esa pregunta la puedo contestar al final. Y Mario pregunta algo parecido a José, también la voy a contestar al final. Porque imagínate, si la pregunta la contesto toda ahora, entonces se me van. Ya tengo que dejarlo para que sigan aquí, ¿verdad? Entonces, a la luz de lo que hemos venido estudiando, ese será el tiempo de angustia. Ahora, ¿qué decía la cita? La única protección es recibir ¿qué cosa? Esa será la única protección en el tiempo de angustia, que será el peor momento en la historia humana. Es recibir el sello de Dios. Ahora, no se hace la pregunta, ¿por qué el sello los protege? ¿No se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué el sello los protege? ¿Protegerlos de qué? Pues obviamente protegernos de las plagas, pero especialmente ¿de qué Dios nos quiere proteger? Del pecado.
Dios nos quiere guardar del pecado, sin mancha y caída. Pregunta, ¿la marca de la bestia es pecado? Sí, claro que es pecado, es una abominación. ¿Están conmigo? Entonces, durante este tiempo Dios no solamente nos va a proteger de las plagas, sino que Dios también nos va a proteger de ¿qué? De que caigamos en pecado, que tiene que ver con alguna de las preguntas en cuanto a esto. Le hago una pregunta. Esa victoria que van a obtener los sellados en el fin, esa victoria sobre el enemigo, sobre la tentación, sobre el pecado, ¿va a ser por fruto de nuestros propios esfuerzos? No. Solo y únicamente y exclusivamente por medio de ¿qué? Por la sangre del pacto eterno del Cordero. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice, la sangre del pacto eterno, ¿qué hace? Nos guarda y nos levanta para que podamos vivir en conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Al tener el carácter de Cristo, la fe de Jesús, la imagen de Cristo, viviremos entonces nosotros en total y completa fidelidad a la promesa del pacto y por ende no caerán en ese tiempo. Amén. ¿Por qué razón? Porque han aprendido a confiar y a depender de Dios completa y totalmente para ese tiempo. Ese es el problema que tenemos. El problema es que no estamos completamente confiando y dependiendo de Dios. Porque si fuéramos y tuviéramos el poder de la divinidad, ¿cómo es que dice Pedro? Dice que vamos a leerlo. Vayan conmigo a Pedro. Esto es sabroso. Segunda de Pedro. Vayan conmigo. Ay. Me picaron ahora. ¿Están conmigo? Segunda de Pedro. Miren esto. Esto es candela. Candela pura. ¿Qué tiempo es? El plan es terminar a las 5:30. 1 hora y media. Porque ustedes saben que por mí yo hablo hasta mañana. Segunda de Pedro capítulo 1. ¿Cuántos están ahí? Noten esta sabrosura, esta promesa. Mira cómo mi esposa mira. Ay, Señor. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la ¿qué? ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? La santidad. Vivir en santidad. Nos han sido ¿qué? Nos han sido ¿qué? Dadas. ¿Por medio de qué? Su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia. Escuche bien esto. Por medio de las cuales nos ha dado ¿qué cosa? Preciosas y grandísimas promesas. Pregunta, ¿cuáles son las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado? Su poder divino, la promesa del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que por ellas, por la promesa del Espíritu Santo, llegásemos a ser ¿qué cosa? Participantes de la naturaleza divina. ¿Qué? El ser humano puede participar de la naturaleza divina. ¿Cómo? Cristo morando en mí por medio del Espíritu Santo. Ese mismo poder que moró en Cristo, que lo sostuvo y lo mantuvo en pie frente a la tentación, ese mismo poder está en usted y en mí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que no confiamos. O que no creemos que tenemos ese poder. Pensamos, solamente es para perdón. No, es para limpieza. Noten. Para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, escúcheme bien, como Cristo participó también por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué hace eso? Habiendo huido de la corrupción que hay en ¿dónde? En el mundo a causa de la concupiscencia. ¿En dónde está la concupiscencia? Aquí. Pero se manifiesta en el mundo. Entonces, ¿qué dice aquí? Que por medio de la naturaleza divina, Dios nos ha dado, por medio de esas promesas preciosas y grandes, el poder divino para que podamos vivir vidas de santidad. Para que podamos, aún en naturaleza caída, vivir ¿cómo? Vivir por encima de la corrupción que existe en nuestra naturaleza caída. Podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero para eso necesitamos ¿qué cosa? Un corazón nuevo. Porque el corazón nuevo, la mente nueva, el sello de Dios, lo que representa es que ¿qué? Que hemos puesto toda nuestra confianza, todo nuestro ser, toda nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Noten esta cita. Ya la leímos. Vi que muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia cuando no haya sumo sacerdote en el santuario.
Los que reciban el sello de Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, ¿qué deben hacer? Le hago una pregunta. ¿Qué viene primero? ¿El sello o la imagen? Primero tenemos que reflejar plenamente la imagen y entonces recibimos el sello. ¿Vieron eso? ¡Ah! Recuerden que le dije, usted está ahí, ay Señor, yo no voy a llegar. Esto es un milagro que Dios va a hacer. Nuestra parte es que ponernos en el lugar donde permitamos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Amén. No me pregunte cómo va a ser porque es un milagro, pero la Biblia dice que va a ocurrir. Ahora, este puntito que está aquí nos limita, pero después de este puntito, adivina qué, viene más información. Seguí leyendo la cita, noten. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¿Cuál es el día del Señor? El día de la ira de Dios, cuando Cristo vendrá, ese final del año. Dice que estamos, ¿qué? Descuidando la preparación necesaria. En la otra cita decía que estamos descuidando el conocimiento en cuanto a la intercesión y la mediación de Cristo. Y aquí, ahora descuidar eso también hace que descuidemos, ¿qué cosa? El asunto de la lluvia tardía para sostenernos en ese día y vivir en su presencia. ¿Están viendo esto? ¿Cómo descuidar el conocimiento y el entendimiento de lo que está pasando en el santuario celestial y en el juicio investigador? También entonces, al no entender eso, entonces tampoco estaremos preparados ¿para qué? Para la lluvia tardía. Y sin la lluvia tardía, pregunta, ¿alguien se podrá sostener en pie durante ese tiempo? Nadie. Noten. ¡Ojo! ¿Y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Descuidaron la necesaria preparación y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable de un Dios santo. ¿De qué está hablando? De la lluvia tardía, el bautismo del Espíritu Santo está hablando. Familia, sin ese poder, le hago una pregunta. Cuando a Cristo, antes de Cristo arrestarlo, ¿qué decían los discípulos? Señor, te vamos a defender, ¿verdad? No, no te van a tomar, vamos a estar ahí. Cuando arrestaron a Cristo, ¿qué hicieron los discípulos? Salieron todos corriendo como gallina. ¿Verdad que sí? Salieron todos corriendo. Le hago una pregunta. En su desesperación, perdieron todo porque después ellos pensaban que los iban a matar. ¿Se acuerdan? Ellos pensaban que los iban a matar a ellos también. Y ellos estaban tan y tan desesperados. ¿Y quién se le apareció al tercer día? Cristo. Y le dijo, miren muchachos, yo estuve con ustedes 3 años y medio, ustedes no entendieron casi nada. Ahora en 40 días les voy a dar un repaso de lo que le di en 3 años y medio, porque ahora ya tengo su atención. ¿Estaban ellos pendientes a lo que estaba diciendo Jesús cuando estuvo 3 años y medio? ¿De qué estaban pendientes ellos? ¿Quién iba a ser el mayor? Si Cristo va a ser el rey, yo me siento a la derecha, tú a la izquierda, yo soy el tesorero, vamos a gozar. Pero estaban tan pendientes a ellos mismos que no estaban preparados. ¿Y qué hizo Cristo? Ahora me quieren escuchar. Porque no les queda de más. Su gran esperanza murió en la cruz del Calvario. Ahora me van a escuchar. ¿Escucharon, sí o no? ¿Se unieron? Ahí es cuando lo conocieron. Ahí fue, bueno, lo conocían 3 años y medio, pero ahí fue que prestaron completa atención y ya no tenía ninguna esperanza, ninguna fuerza, ni ningún poder terrenal. Y se entregaron completamente, dice entonces en el aposento alto. ¿Qué hicieron? Unánimes, una solamente, un solo corazón. Y entonces estaban listos ¿para qué? ¿Recibieron la lluvia temprana que es el Pentecostés? Le hago una pregunta. Esos mismos hombres que salieron corriendo como gallinas, ¿qué hicieron ahora? Fueron a testificar. Lo que nosotros no pensamos es que en el libro de los Hechos, ellos están bajo persecución y amenaza de muerte. Esos mismos cobardes que corrieron como gallinas, ahora están listos para dar su vida por el Señor, frente a la oposición, a la resistencia y a la tortura y a la muerte. Escúcheme bien, hermanos y hermanas. Es lo mismo ocurre con nosotros.
sin el poder de la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo, nosotros no podremos sostenernos en esos tiempos. Por eso Dios está esperando a que estemos a que nos pongamos en posición donde Él nos puede Él puede hacer la obra que tiene y que quiere hacer en nosotros, para que cuando venga la tormenta, ¿qué cosa? Si nuestra fe está flaqueada, ¿qué va a pasar cuando venga la tormenta? Salimos corriendo. Pero para que en ese tiempo que digamos, prefiero la muerte que deshonrar a mi Dios. Amén. Eso es el asunto de lo que estamos hablando. Noten cómo sigue la cita. Quienes se niegan a ser tallados por los profetas y no obedezcan la entera verdad para purificar su corazón, en otras palabras, no se someten a la entera verdad para purificar su corazón y presumen ser de mucho mejor condición de los que son realmente, llegarán al tiempo de las plagas y entonces echarán de ver que les hubiese sido necesario que los tallasen y se escuadrasen para la edificación. Pero entonces, ¿qué cosa dice? No habrá ya tiempo para ellos, ni tampoco mediador que abogue por ellos ante el Padre. Eso fue lo que pasó con las 5 vírgenes insensatas, ¿verdad? Cuando se dieron cuenta del asunto, se dieron cuenta que no estaban preparadas. ¡Ay! Danos del aceite. No. Tienes que comprar aceite en otro lado. Un aceite falso, un Espíritu Santo falso. Pero cuando regresaron, la puerta estaba cerrada. ¿Y qué le dijo el Señor? No los conozco. ¿Por qué? Ya había terminado el tiempo de probatoria. Hermano y hermana, ¿usted se imagina que nosotros seamos uno de esos? Lo peor que puede pasarle a un ser humano es que Cristo diga, yo no te conozco, apártate de mí. Y por eso yo me pregunto, ¿será que yo soy un hijo fiel de Dios? ¿O será que yo soy un hipócrita? ¿Será que yo soy un cristiano que mucha pompa, mucho habla, mucho hace y es puro show? ¿O será que verdaderamente yo estoy en esto y yo me estoy consagrando diariamente, poniéndome en una posición donde Dios pueda hacer la obra que quiere y necesita hacer en mí y por medio de mí? ¿Cuántos están conmigo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Noten, continúa la cita. Antes de este tiempo, está hablando del tiempo en que termina la mediación de Cristo, se ha promulgado la solemne declaración que dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. El que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. Ha terminado la probatoria. Vi que nadie podía participar del refrigerio a menos de vencer ¿cuántas? ¿Me están durmiendo o están orando? Vi que nadie podía. ¿Dónde me quedé? No lo cambié. Yo estoy leyendo aquí, no se lo cambié usted. Con razón que me están mirando así. Vamos a leer otra vez. Es que lo tengo acá y lo tengo acá. Disculpen. Antes de este tiempo, el tiempo de angustia, se ha promulgado la solemne declaración que dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. El que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado. Ahora entendí porque estaban mirándome con cara de... Vi que nadie podía participar del refrigerio a menos de vencer que todas las tentaciones y triunfar contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala. Esto es serio. Le hago una pregunta. ¿El orgullo en dónde está? Escondido profundamente en este corazón y en esta mente. Que nosotros ni siquiera nos damos cuenta cuando decimos y hacemos cosas que son manifestaciones de nuestro orgullo. ¿Y qué es lo que ocurre en el día de expiación? Dios nos limpiará ¿de cuánto? De todo orgullo, de todo egoísmo, de todo amor al mundo, de toda palabra y de toda obra mala. Amén. ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque si no lo hace y llega el tiempo sin intercesor y su orgullo, su egoísmo, su amor al mundo y sus obras malas se manifiestan, ahí quedaste. ¿Están conmigo? Y Dios no puede cumplir su promesa así. Noten, esto es candela.
Recuerden, todas estas citas y todo esto yo se los mando. Solamente deme su correo electrónico y yo le hago llegar todas estas citas. Por lo tanto, en fin, debemos nosotros acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que se nos habilite para permanecer firmes en la batalla, en el día del Señor. ¿En dónde se hace la preparación necesaria para que estemos firmes para la batalla del día del Señor? ¿En dónde se hace eso? ¿En qué lugar, familia? En el lugar santísimo. En la experiencia del lugar santísimo. Recuerden, todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. ¿Están conmigo? Familia, esto es fuego a la lata. ¿Están conmigo? Ay, son las 5:20 ya. Todavía me queda candela. Bueno, lo dejamos ahí y seguimos el otro, porque no entré en el asunto de la abominación desoladora. ¿Está bien? Vamos a contestar las preguntas que están ahí. Vamos a ver aquí las preguntas. Eusebio Méndez, me gustaría que explicara qué es el sello del Dios. ¿O es el sábado o el Espíritu Santo? Hay algo de confusión en este asunto. Técnicamente, hermano Eusebio, son ambas cosas. El sello de Dios dice en el libro de Efesios, si quieren ir, voy a ir rápidamente, Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu de Santo de la promesa. Así que el Espíritu Santo es el sello también, pregunta, ¿sí o no? Sí, dice en el pacto, ¿qué dice? Que el Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Qué escribe o sella? En el nuevo pacto. La ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Le hago una pregunta, ¿desde cuándo el Espíritu está aquí con nosotros? Desde Génesis capítulo 1, versículo 2. Amén. Pero ¿qué ocurre? Ese sello siempre ha estado, pero el sellamiento que habla Apocalipsis es un sellamiento justo antes del tiempo fin de gracia. Ese sellamiento será ¿qué? Una revelación del Espíritu Santo, una revelación de la ley de Dios o la justicia de Dios manifestada en nosotros, pero específicamente, ¿cuál será esa última prueba que vendrá? Es la prueba del sábado. ¿Están conmigo? Ese último sello que identifica quién es el Dios a quien le pertenecemos. ¿Quién es el Dios? Nuestro creador. ¿Cuántos están conmigo? Así que, escúcheme bien, no hay manera de guardar el sábado sin el Espíritu Santo. Usted podrá venir a la iglesia sábado, eso no es guardar el sábado. ¿Usted lo sabía? Usted puede venir a la iglesia, eso no es guardar el sábado. ¿Cómo es la única manera de guardar el sábado? Por fe. Sometimiento, consagración. ¿Por qué yo vengo a la iglesia? ¿Por qué yo vengo a la iglesia? ¿Por qué yo honro al Señor en el día del sábado? Porque yo creo que lo expliqué esta mañana en la escuela sabática. Porque Él es mi creador, porque Él es mi redentor, porque Él es mi santificador, porque Él es mi glorificador, porque Él es mi Dios. Amén. En honor y gloria a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿hay una guerra en contra del sábado? ¿Hay una guerra en contra de la ley? Esa guerra se va a manifestar peor aún de lo que dice, como lo explica Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Amén. Así que Eusebio, técnicamente son ambas, pero la segunda, que será el sellamiento final, no puede ocurrir sin el Espíritu Santo tampoco. Marta Stanley, la pandemia que estamos pasando es parte de las plagas predecidas. No. Y le voy a explicar por qué no lo es. Porque cuando las plagas empiecen a caer en Apocalipsis capítulo 16, ¿qué ha concluido? El tiempo de gracia para los perdidos terminó. Le hago una pregunta. ¿Alguien se va a poder arrepentir después de eso? Imposible. Pregunta, ¿hay gente todavía arrepintiéndose hoy? Claro que sí. Gracias a la pandemia esta. ¿Sabe cuánta gente yo conozco que vivían como sinvergüenza y dijeron, ay, esto está candela? Y se bautizaron. Así que todavía esto no ha ocurrido, hermana Marta, pero sí esto nos indica de que esto es una probadita de lo que viene. Amén. No solamente la probadita de lo que pasó con la pandemia, que en un abrir y cerrar de ojos de un día a otro cerraron todo, sino también ahora están con el asunto de que quieren imponer y obligar a todo el mundo a vacunarse. La vacuna no tiene nada que ver con la marca de la bestia, por favor, pero sí que el Estado quiere imponer sobre las personas, y se está viendo el gobierno está, y Satanás sabemos que está detrás de esto, están tratando de ver cuán lejos pueden llegar con este asunto, ¿verdad? Cada día como que, y ahora los que trabajan en el hospital, y ahora los que hacen esto, como que ahora los de la universidad, están viendo, pero gracias a Dios no saben si se dieron cuenta que
El jueves salió que en la Universidad de Indiana había impuesto que se tenían que vacunar los estudiantes. Y la última jueza que pusieron a Judge Barrett, ella no hizo una declaración larga, pero dijo que se podía sostener. Sin embargo, también dijo que hay excepciones religiosas, excepciones de convicción y excepciones también médicas. Amén. Así que todavía los vientos están empujando, pero ya están aguantando. Hermana, quería decir algo, una pregunta. Para confirmar lo que usted está diciendo, el Kaiser, que es el seguro de salud que tenemos, Sí, no van a tener ningún... si no están vacunados. Sí, yo sé. Kaiser y ahora también Sutter también, que es el plan médico que yo tengo. Así que no, hermana, esto no, pero sí esto es una probadita, ¿verdad? Esto es así como Dios nos da probadita de Costco, así también el enemigo también está dando su probadita. Y el anticristo también está mirando todo esto y dicen, así es que se hace. Interesante. Sí, ya eso está, ya ahora te miran y tú como si uno fuera raro. Y yo, bueno, uno tiene el derecho de decir, yo no quiero meter algo en mi cuerpo, el cual yo no sé qué va a pasar. Ese es mi derecho. Si alguien quiere hacerlo, que lo haga, ¿verdad? Cada cual toma su decisión y tampoco se le hace juicio. Pero tampoco me vengan a hacer juicio a mí porque yo decido no hacerlo, ¿verdad? Anyway, Deis ya contesté esa pregunta. Alfredo Durán pregunta, ya también le contesté esa pregunta. José Cubas, ¿por qué dicen algunos que la vindicación del carácter de Dios no es posible porque el hombre es pecador por naturaleza? Sí, por culpa de nuestra naturaleza somos pecadores. No somos pecadores por naturaleza. José, escríbeme, déjame poner mi correo aquí. ¿Dónde está mi correo? Ay, oye, pero qué mucho había. Amor, ¿puedes empezar la presentación desde el principio, por favor? José, ese tema sobre si somos pecadores por naturaleza o somos pecadores por decisión está en el mismo asunto de lo que vamos a venir hablando sobre esta temática. Y el libro Cara a Cara con el Evangelio Verdadero va a hablar de ese tema, José. Así que, José, pon la primera, donde está mi correo. José, escríbeme al correo electrónico y te voy a enviar este libro porque para el próximo sábado yo le había dicho, ¿cuánto habían leído el capítulo 1? Vamos a ver. Mira, qué buenos estudiantes son ustedes. Ya están adelantados. Ahora lo pueden leer otra vez si quieren o pueden pasar al segundo capítulo. Porque el plan era empezar con él hoy, pero el asunto se alargó un poco. Es que esto está bueno, ¿verdad que sí? Vamos a leer el primer capítulo para empezar a hablar sobre este asunto. ¿Cuánto les gustó el primer capítulo? Es bueno, muy bueno. Así que, José, vamos por esa. Ahí está el correo electrónico carlitosmunoz@gmail.com. ¿Cuánto me quedan? 2 minutos proféticos. Mario Mesia. Entonces en ese momento llegaremos pecaminosos a no pecar más con nuestra naturaleza. Mario, la naturaleza no va a cambiar hasta la segunda venida. Lo que va a cambiar es el corazón humano. Un corazón que va a decir, yo no quiero seguir viviendo en pecado. Señor, yo quiero que no solamente tú perdones mis pecados, sino que yo quiero también que Cristo more en mí, me dé el poder para vivir por encima del pecado y la tentación. Amén. La naturaleza no va a cambiar, pero lo que sí puede cambiar es el corazón humano, y Dios, con un corazón entregado y consumado con el poder del Espíritu Santo, participamos de la naturaleza divina. Y que así como Cristo cuando se enfrentó a la tentación, ¿qué dijo Cristo? No. Así, es una pregunta, ¿podemos nosotros también decir que no a la tentación y el pecado? Claro que sí. ¿Por qué no lo hacemos? 1, porque no sabemos. 2, porque no creemos que es posible. O 3, es porque nos gusta. Ay, esa espinita pica. Michael Paz, ¿a qué se refiere cuando Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra? Humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Bueno, Michael, usted mismo contestó la pregunta. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Será que hallará fe en la tierra? ¿Qué significa que? ¿Será que encontraré personas en la tierra que tengan la misma fe, la misma confianza, la misma consagración, la misma entrega que mi Hijo Cristo Jesús tuvo? ¿Será que encontraré seres humanos así? ¿Y cuál es la respuesta? Claro que sí. Amén. Y ahí, este es el correo que pueden también escribir su correo electrónico. ¿Tú se lo pusiste a ellos o me lo estás diciendo a mí? Bueno, lo mismo, está bien, sí.
Sí, pueden escribir aquí, pero para eso había que escribirlo mejor. Lo escribimos en la próxima. latino@amazingfacts.org. Bueno, familia, hasta aquí llegó el final. Todavía falta mucha candela. Léanse en el capítulo 2, el capítulo 1. Si quieren seguir leyendo, no se preocupen. Bueno, les di otro material ahora para que estudien. Candela para seguir preparándonos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozaron en esto? Esto está bueno. Familia, apenas estamos en la introducción. No hemos salido de la lección 1. Milo. Oh, déjame ver. Te la doy ahora. Vamos a cerrar con oración para terminar la transmisión. Padre Santo, gracias por la oportunidad, gracias por la dirección, gracias por este tiempo de estudio que es sabroso por demás. Son cosas profundas, Padre, son cosas difíciles, pero lo lindo y lo precioso de esto es que por medio de todo este panorama tan terrible, vimos que ahí está tu promesa de que tú siempre estarás con nosotros. Siempre nos vas a cuidar, siempre nos vas a guardar, siempre nos vas a sostener, siempre nos vas a proteger. Siempre y cuando nosotros permitamos que tú hagas la obra en nosotros. Ayúdanos, Padre, manténnos hambrientos y sedientos por tu palabra, por tu justicia. Ayúdanos para que esta semana sea una semana de más estudio, de más oración, de más consagración, que podamos vivir, Padre, en victoria como Cristo lo hizo, en fe y en fe. Gracias, Padre, por esta oportunidad, que podamos venir el sábado próximo y seguir estudiando y profundizando y gozando. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz semana, familia, que el Señor me los bendiga.